«Mírala, pobrecita», susurró una voz a sus espaldas, impregnada de una compasión tan densa que parecía pegajosa como la miel. Tan joven, tan hermosa y tan desgraciada. Serafina es simplemente una santa. El Ara Vance no se giró. Siguió mirando la copa de cristal llena de agua que reflejaba cientos de luces de la enorme lámpara de araña del salón de baile del hotel Four Seasons. Tenía 17 años y hacía tiempo que se había acostumbrado a ser la pobrecita y la desgracia de su madre, Santa Serafina Vance, directora del imperio tecnológico Nexus Corp. Una mujer cuya sonrisa en las portadas de revistas valía más que todos los diamantes en los cuellos de las damas presentes en esa sala. «Elara querida, endereza la espalda», dijo Serafina con suavidad, pero insistencia, sin girar la cabeza. Su voz era tranquila, pero resonaba con la firmeza de alguien acostumbrado a dar órdenes. «El señor y la señora Albright vienen a nuestra mesa». Sonríe. Elara obedientemente esbozó una sonrisa y se enderezó. El señor Albright era un importante inversor. Su esposa, una mujer regordeta con perlas, desprendía un aroma a perfume caro y compasión. «Serafina, qué noche tan maravillosa», susurró la señora Albright, deslizándose por Elara con la mirada un instante más de lo debido. «Y tu hija ha florecido, una auténtica belleza». Elara asintió, intentando descifrar con el movimiento de sus labios qué había dicho exactamente la mujer. Captó las palabras hija y hermosa, el conjunto habitual. Vio cómo los labios de la señora Albright formaban la siguiente frase, dirigida a Serafina, pero dicha como si Elara fuera un mueble. «¿Cómo se las arregla? Los equipos modernos deben hacer maravillas». Serafina cubrió la mano de Elara con la suya, un gesto que para la extraña parecía ternura maternal, pero para Elara fue una orden de quedarse quieta. «Lo estamos haciendo de maravilla. Gracias, Catherine», respondió Serafina con una sonrisa impecable. «La tecnología de Nexus Corp abre nuevos horizontes para todos. Elara es la prueba viviente de ello». «Es una estudiante maravillosa, ¿verdad, querida?». Apretó suavemente los dedos de su hija. Elara asintió de nuevo, sintiendo un nudo familiar en la garganta. No era una prueba viviente, era una hermosa vitrina, una pieza de demostración. Sus costosos audífonos, diseñados por los mejores ingenieros de la empresa de su madre, solo captaban un zumbido y una maraña de sonidos en un lugar tan ruidoso. Transformaban la música de la orquesta, las risas y cientos de conversaciones en un ruido continuo y ensordecedor. Para comprender a la gente, tenía que observar atentamente sus rostros, leer sus labios, adivinar e inventar. Era agotador, como un examen interminable de horas. «Es simplemente maravilloso». El señor Albright miró a Elara con entusiasmo. Habló alto y claro, alargando las palabras como si se tratara de niños pequeños o extranjeros. «Estamos muy felices por ti». Elara sintió que un rubor de humillación le subía por las mejillas. Se obligó a sonreír más ampliamente y a recitar la frase memorizada. «Gracias, eres muy amable». Su propia voz le parecía ajena y distante. Desconocía su volumen y entonación. Simplemente reproducía el sonido que había ensayado con su logopeda cientos de veces. Los Albright se mudaron, reemplazados por una nueva pareja, luego por otra. La situación se repitió con una precisión insoportable. Admiración por Serafina, una mirada compasiva a Elara, preguntas sobre su condición formuladas como si no las entendiera, las respuestas de Serafina, llenas de optimismo corporativo, y los asentimientos, sonrisas y más asentimientos de Elara. Se sentía como una bailarina en una caja de música, una bella figura a la que se daba cuerda con una llave y condenada a girar en círculos al son de la misma melodía hasta que se acabara la cuerda. «Hijo, el senador Caldwell quiere conocerte», volvió a oírse la voz de su madre. «Preside el comité de innovación. Pórtate bien». El senador era un hombre mayor de cejas pobladas y grises. No habló más alto, pero su mirada era la misma que la de los demás, la mirada de un hombre que observa algo inusual. «Serafina,
Tu hija es encantadora, dijo, dirigiéndose a su madre. Luego se volvió hacia Elara. He leído mucho sobre tu éxito en la escuela. Es admirable. Debe ser muy difícil para ti. Elara miró sus labios, cubiertos por una red de finas arrugas. No es fácil. La palabra la había perseguido toda su vida. Estaba en boca de profesores, médicos, familiares. Era sinónimo de su nombre. Elara, aquella para quien las cosas no son fáciles. Lo intento, señor, respondió ella. En ese momento, un fotógrafo se acercó a su mesa. Señora Vance, senadora, ¿puedo tener una fotografía para el Boston Globe? Claro. Serafina sonrió y puso la mano sobre el hombro de Elara, acercándola más. Elara, querida, mira a la cámara. El flash la cegó. Por un breve instante, el mundo se sumergió en una luz blanca y reinó el silencio. No el zumbido opresivo de sus cámaras, sino el silencio absoluto. En ese instante, sintió un deseo agudo, casi doloroso, de que el flash no se apagara nunca, de que el mundo permaneciera así, sin sonido, sin rostros, sin esa lástima asfixiante. Pero el flash se apagó. Volvió la paz. El senador le dio las gracias a Serafina. El fotógrafo se marchó y su madre ya le estaba presentando a alguien nuevo. «Ya no puedo hacer esto», pensó Elara. Miró a su madre. Serafina estaba en su salsa. Su rostro resplandecía de energía. Hablaba, reía, gesticulaba. Era el sol alrededor del cual giraban todos esos pequeños planetas. Inversores, políticos, celebridades. Y Elara era su compañera, una luna oscura, visible solo en la luz reflejada. Su presencia tenía un propósito: destacar la grandeza de Serafina. Mostrar al mundo que no solo era una líder brillante, sino también una madre desinteresada que había superado la desgracia de su hija con tecnología y fuerza de voluntad. El camarero vino a rellenarle el vaso. Elara captó su mirada, rápida, curiosa, un poco compasiva. Incluso los sirvientes la miraban de la misma manera. Esta fue la gota que colmó el vaso. Mientras Serafina conversaba absorta con una actriz famosa, Elara, lenta y casi imperceptiblemente, echó la silla hacia atrás. Murmuró: «Disculpe, necesito retirarme un momento», al vacío, sabiendo que nadie la oiría en el bullicio. Y nadie la escuchaba. Se levantó e, intentando no llamar la atención, se alejó de la mesa. No se dirigía a la puerta principal ni al baño de mujeres, donde las demás invitadas, con sus vestidos de seda, corrían. Buscaba otra salida, una forma de alejarse de los focos, el tintineo de las copas y los susurros a sus espaldas. Se giró tras una pesada cortina y descubrió una puerta discreta con un cartel que decía «Solo personal». Dudó un momento, pero entonces oyó la risa de su madre, fuerte, segura, pública, una risa que siempre hacía que Elara se sintiera aún más silenciosa e invisible. Empujó la puerta y entró en otro mundo. Más allá de la pesada puerta, el mundo cambió al instante. Las brillantes luces del salón de baile fueron reemplazadas por el tenue resplandor de una bombilla que colgaba del techo. En lugar del zumbido de cientos de voces y el tintineo de copas, solo se oía el zumbido mesurado de una máquina distante. El aire no olía a perfume ni a comida cara, sino a polvo y a algo más incomprensible, oficial. Elara apoyó la espalda contra la fría pared y cerró los ojos. Por fin, respiró hondo, temblorosa. Allí nadie la miraba con lástima. Nadie intentaba hablar más alto, contorsionando el rostro en muecas absurdas. Nadie le dio una palmadita en el hombro y le dijo: «Aguanta, chica». Allí solo era una persona en el pasillo, invisible, libre. Instintivamente, sus dedos se llevaron a la oreja. Escondido bajo un sedoso mechón de pelo, había un diminuto dispositivo color carne. Una maravilla tecnológica, como decía su madre. Costaba tanto como un coche decente. A Serafina le encantaba hablar de ello con los inversores en las presentaciones. En Nexus Corp creemos que la tecnología puede resolver cualquier problema, incluso algo tan personal. Elara sonrió con amargura. Soluciona el problema.
Ese pequeño atormentador en su oído no solucionaba nada, convertía el mundo en un mar de sonidos. Las voces se fundían con el zumbido del aire acondicionado, el crujido del suelo de parqué y el repiqueteo de tacones en la habitación. Todo se mezclaba en un zumbido irritante y agudo que la dejaba con un dolor de cabeza terrible al final del día. No la ayudaba a oír, solo le recordaba lo que se perdía, silencio puro y verdadero y sonidos claros e inteligibles. Caminó lentamente por el largo y vacío pasillo. Sus finos zapatos de noche resonaban en el suelo de cemento, y el sonido, amplificado por la máquina, resonaba en su cabeza como chasquidos agudos y punzantes. Deambulaba al azar, pasando primero por un pasillo, luego por otro, alejándose cada vez más del mundo donde brillaba su madre. Cada paso la alejaba más de la mesa, donde el senador seguramente ya estaría discutiendo algún nuevo proyecto de ley con Serafina. Su madre probablemente ni siquiera notó su ausencia, y si lo hizo, habría encontrado una explicación adecuada. Elara tiene dolor de cabeza, ya sabes, el estrés. Todos habrían asentido con compasión. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, qué madre tan fuerte tenía! Elara apretó los dientes. No tenía 17 años, tenía 100 o 1000. Ese era el tiempo que habría que vivir para estar tan harta de la gente, cansada de sus caras, cansada de ver constantemente cómo se movían sus labios, intentando formar palabras con ellos como bloques de construcción. Era la mejor lectora de labios de su escuela, pero nadie sabía el precio. No era solo trabajo visual, era trabajo mental. Veías movimiento, adivinabas un sonido, completabas una palabra, formabas una frase. Pero, ¿y si la persona se daba la vuelta un segundo? Si llevaba bigote, si hablaba demasiado rápido o masticaba. Pues ahí estaba. Pierdes el hilo y esa misma expresión estúpida y perdida que tanto odiaba aparece en tu cara. Y entonces la otra persona empieza a gritar o a saludar y se vuelve hacia otra persona, hacia alguien más fácil. Recordó haber estado en una fiesta familiar a los 10 años. El tío Bob, un tipo gracioso al que le encantaban las bromas pesadas, le contaba algo entre risas. Elara siguió sus labios con todas sus fuerzas, asintiendo y sonriendo en respuesta. Captó las palabras helado y sorpresa. Cuando terminó y todos a su alrededor estallaron en carcajadas, aplaudió con alegría y gritó: ¡Sí! ¡Quiero helado de chocolate! El silencio invadió la habitación. El tío Bob dejó de sonreír. Resultó que había estado contando una anécdota graciosa sobre cómo su perro robó un pollo entero de la mesa. Y la pregunta era: ¿te imaginas cómo era su barriga? Todos la miraron. No con malicia, no, con esa misma lástima asfixiante. Su madre se acercó, la abrazó y la condujo a otra habitación. «No pasa nada, cariño», dijo. «Simplemente no lo entienden». Pero Elara lo entendió. Comprendió que siempre llegaría tarde. Siempre tendría miedo de responder a la pregunta equivocada. El pasillo la condujo a una gran sala bulliciosa, llena de olor a comida. La cocina. Cocineros con cofias blancas corrían de un lado a otro, golpeando ollas y gritándose. Elara se quedó paralizada en la puerta, observando el caos. Para ella era un ballet silencioso. Vio bocas abiertas, rostros tensos, gestos amplios, pero el rugido en sus oídos convirtió sus gritos en un ruido indistinto. Uno de los cocineros la vio con las cejas arqueadas por la sorpresa. Una chica con un vestido caro en el área de servicio. Elara se retiró rápidamente al pasillo y continuó. Solo quería una cosa: encontrar un lugar tranquilo, acurrucarse en un rincón como un animal sin que nadie la molestara. Poder apagar esos malditos aparatos y sumergirse en su propio familiar y querido silencio. No el silencio sepulcral y algodonoso que imagina la gente oyente, sino el suyo propio, lleno de un suave zumbido interior, como el sonido de un mar lejano. En ese silencio podía pensar, no había mentira ni pretensión en él. Al doblar la esquina, vio una puerta entreabierta que daba a un pequeño almacén. Dentro había una luz tenue. Miró dentro.
La habitación estaba llena de cajas de cartón, trapeadores y cubos. Una silla vieja y desvencijada estaba en la esquina. Era justo lo que necesitaba. El ara entró sigilosamente y cerró la puerta con fuerza. El ruido del pasillo se apagó. Se dejó caer en una silla que crujió lastimeramente bajo su peso. Durante unos minutos simplemente se quedó allí sentada, mirando las cajas polvorientas que tenía delante. Una estaba etiquetada como servilletas, otra guirnaldas navideñas. Un mundo de cosas sencillas y comprensibles. Finalmente se decidió. Con dedos temblorosos, tomó primero un dispositivo, luego el otro, y se los quitó con cuidado de los oídos. Y llegó la felicidad. El molesto zumbido desapareció. El mundo se calmó. El dolor de cabeza que la había atormentado toda la noche comenzó a disminuir lentamente. El ara se recostó en su silla y cerró los ojos, sintiendo algo parecido a la paz por primera vez en horas. Sostuvo los costosos trozos de plástico en la palma de su mano, tan pequeños y tan inútiles. Su madre había pagado una fortuna por ellos, pero ella lo habría dado todo por una sola oportunidad de hablar con alguien de verdad, sin tensión, sin conjeturas, sin miedo, para que la comprendieran, no por lástima, sino porque hablan el mismo idioma. Sentada en la penumbra de un almacén polvoriento, con su vestido de seda de $10,000, se sentía la persona más sola del mundo. No sabía cuánto tiempo había pasado, 5 minutos o media hora. Simplemente saboreaba el silencio, su único refugio. Y no tenía ni idea de que tras la puerta, en ese mismo laberinto de oficinas, había otra persona para quien el silencio no era una maldición, sino su lengua materna. Leo Jackson empujaba un carrito de plástico gris delante de él. Sus ruedas chirriaban suavemente sobre el liso linóleo del pasillo de servicio y el sonido le resultaba familiar. Durante 12 años había trabajado en el turno de noche, limpiando lo que dejaban los que vivían en un mundo de ostentación y palabrería. Conocía este hotel mejor que su propia casa. Cada pasadizo secreto, cada tabla del suelo que crujía, cada armario donde el personal escondía sus pequeños secretos. Un zumbido sordo y palpitante emanaba de detrás de las pesadas puertas del salón de baile. Una mezcla de cientos de voces, música y el tintineo de copas. Para Leo era solo un ruido de fondo, como el zumbido de un refrigerador o la lluvia afuera. Hacía tiempo que había aprendido a no escuchar. Su mundo consistía en otros sonidos: el chapoteo del agua en un cubo, el chirrido de guantes de goma, el crujido de una bolsa de basura. Era un mundo ordenado, donde cada cosa tenía su lugar y cada desorden su solución limpiadora. Giró hacia el pasillo que conducía a los lavaderos y las cocinas. Olía a lejía y a restos de cena. Su plan era inspeccionar y limpiar los lavaderos de esta planta. El trabajo no era difícil, pero requería atención. A veces, los huéspedes, en busca de aventura o privacidad, se metían en lugares donde no debían. La mayoría de las veces eran jóvenes achispados a quienes había que acompañar con cortesía, pero firmeza, de vuelta a las luces y la música. Leo detuvo el carrito en el almacén número 7. La puerta, que siempre debía estar bien cerrada con cerradura magnética, estaba entreabierta. Un fino rayo de luz caía sobre el suelo del pasillo. Esto era una infracción de las normas. Leo frunció el ceño. No le gustaban las infracciones. Se acercó a la puerta y, sin hacer ruido, miró por la rendija. Lo que vio lo dejó paralizado. Una chica estaba sentada encorvada en una silla vieja y destartalada. Llevaba un vestido del color del cielo nocturno, adornado con diminutas lentejuelas que parecían estrellas. La tela brillaba incluso con la tenue luz de la única bombilla. Llevaba el pelo oscuro recogido en un recogido intrincado, pero algunos mechones se le habían escapado y le caían sobre los hombros. Parecía una princesa de cuento de hadas que se hubiera tropezado accidentalmente con un armario de escobas.
Pero eso no fue lo que impactó a Leo. Vio su rostro de perfil. Estaba pálido, demacrado, tenía los ojos cerrados y lágrimas frescas brillaban en sus pestañas. Una mano descansaba flácida sobre su rodilla y en la otra agarraba dos pequeños objetos color carne. Leo los reconoció al instante. Audífonos. Había visto unos iguales en su primo Marcus. No había ni una gota de la arrogancia en su postura que tan a menudo había visto entre los huéspedes del hotel. Solo un cansancio interminable y absorbente. Ella. Leo permaneció de pie en la sombra del pasillo durante unos buenos 5 minutos, observando. Luchó consigo mismo. La etiqueta profesional dictaba que no interfiriera. Las normas del hotel eran estrictas. El personal no debía conversar con los huéspedes a menos que ellos hablaran primero, sobre todo en una situación tan delicada. La chica claramente quería estar sola. Pero algo en su figura encorvada, la desesperación palpable incluso desde la distancia, le impidió irse. Pensó en su primo Marcus. Recordó cuántas veces lo había visto así, solo entre una multitud ruidosa, aislado del mundo de sonidos que todos los demás daban por sentado. Finalmente, tomó una decisión. Las reglas eran una cosa, pero la simple compasión humana era otra muy distinta. Tosió lenta y deliberadamente fuerte para no asustarla con su repentina aparición y salió del pasillo a la tenue luz de la despensa. El ara se estremeció y levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban miedo e irritación. Vio ante sí a un hombre de uniforme gris, con un rostro cansado pero amable. Otra persona que o bien empezaría a gritarle torpemente al oído o a agitar los brazos intentando explicarle algo, o peor aún, a mirarla con esa misma lástima húmeda y humillante. Se preparó para lo peor, reuniendo sus últimas fuerzas para asentir fríamente y marcharse. El hombre no dijo ni una palabra, dio unos pasos hacia adelante, se detuvo a una distancia prudencial y levantó las manos. El ara se tensó, esperando algún gesto incómodo, pero lo que ocurrió después hizo que su corazón se detuviera y luego comenzara a latir con fuerza. Sus manos no solo se movían, sino que hablaban, suavemente, con seguridad, sin la menor vacilación. Primero se tocó con el índice, luego formó un puño con el pulgar y el meñique extendidos, se lo llevó a la boca y lo torció ligeramente, un gesto que implicaba una pregunta. Luego extendió la mano hacia adelante señalándola. No era solo un conjunto de movimientos, era una frase clara, precisa y gramaticalmente correcta en lenguaje de señas americano que conocía desde la infancia. Él preguntó: ¿estás bien? Por un instante, el mundo de El Ara dejó de existir. Las paredes del armario, el zumbido tras la puerta, el brillo de su propio vestido, todo se desvaneció. Solo quedaron ella y aquellas manos que hablaban, las manos de un conserje desconocido con uniforme gris. Por primera vez en su vida. Por primera vez en 17 años, alguien ajeno, alguien de este mundo grande, ruidoso e indiferente, le habló en su propio idioma. No el idioma de la condescendencia, no el idioma de las conjeturas, sino su propio y verdadero idioma. Ella lo miró, incapaz de moverse. Se le hizo un nudo en la garganta y le ardió la mirada. Olvidó cómo responder. Sus propias manos, que habían sido su voz toda la vida, se sentían extrañas y desobedientes. Leo esperó pacientemente. Vio la sorpresa en su rostro, vio cómo la incredulidad daba paso a algo más, algo profundo y frágil. Repitió el gesto con suavidad, añadiendo una expresión interrogativa y arqueando ligeramente las cejas. Y entonces la presa se rompió. El ara no lloró. Sollozó, en silencio, con todo su cuerpo temblando. No eran lágrimas de resentimiento ni de pena, eran lágrimas de alivio. Como si una pesada losa que la había pesado durante años se hubiera agrietado de repente y se hubiera convertido en polvo. Se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblorosos.
Toda esa chispa, toda esa serenidad que había mostrado en el pasillo se había desvanecido como oropel inútil. Ahora era simplemente una chica que por fin era comprendida. Leo no se acercó, no la consoló ni le dio una palmadita en el hombro. Sabía que necesitaba desahogarse. En silencio, sacó un pañuelo limpio y bien doblado de su bolsillo. Lo colocó sobre la caja junto a ella y retrocedió unos pasos, dándole espacio. Simplemente se quedó de pie y esperó, con una presencia tranquila y discreta. Pasaron varios minutos antes de que los sollozos se calmaran. Elara levantó lentamente la cabeza, con la cara roja e hinchada y el maquillaje corrido. Tomó el pañuelo con gratitud y se secó las lágrimas. Entonces miró a Leo y ya no había miedo ni irritación en su mirada, solo una curiosidad infinita y asombrada. No podríamos lograrlo sin su apoyo. Cuéntenos en los comentarios desde dónde nos ven y no olviden suscribirse al canal. Le temblaban las manos, pero las obligó a obedecer. Vacilante, como si hubiera olvidado cómo, juntó los dedos. Sí, indicó, tocándose el pecho con el pulgar. Ahora, ¿sí? Leo sonrió cálidamente, su sonrisa tan tranquila y confiada como sus gestos. Mi nombre es Leo, se presentó dibujando una L en el aire con los dedos y luego pasando la mano por su pecho. Elara, respondió ella, mostrando también la primera letra de su nombre. Se quedaron en silencio. Por primera vez en la vida de Elara, el silencio entre ella y otra persona no era incómodo ni vacío, estaba lleno de significado. ¿Trabajas aquí?, preguntó ella, volviéndose más segura en sus gestos. Sí, desde hace 12 años, respondió Leo. Yo limpio después de estas veladas. ¿Y tú? ¿Un invitado? Elara sonrió amargamente. Podría decirse que sí, dijo, haciendo señas. Estoy aquí con mi madre. Es una persona importante. Ya veo, asintió Leo sin hacer más preguntas. No preguntó quién era su madre, no le importaba. No veía ante sí a la hija de un hombre importante, sino simplemente a una chica cansada. ¿Hay demasiado ruido para ti? Esta simple pregunta volvió a impactar a Elara en el corazón. Nadie le había hecho esto tan directamente. La gente ignoraba su problema o lo consideraba una tragedia universal. Pero él la preguntó como si fuera un dolor de cabeza o zapatos incómodos. Simple y humano. Hay mucho ruido y está vacío, respondió. Todos hablan, pero no oigo nada. O mejor dicho, veo sus labios moverse, pero no entiendo qué significan. Es como ver una película sin sonido ni subtítulos. Te cansas de intentar adivinar de qué se trata. Era la primera vez que expresaba sus sentimientos con tanta claridad. Decirlo en voz alta, incluso con las manos, fue liberador. Lo entiendo, dijo Leo haciendo señas. Tengo un primo, Marcus, también es sordo de nacimiento. Aprendí a hablar para poder hablar con él. A veces dice lo mismo, que el ruido más ensordecedor es el silencio en una multitud. Elara lo miró con los ojos abiertos. Él no solo la entendía, sino que conocía a alguien que sentía lo mismo. No estaba sola en el universo. La idea la asombraba. ¿De dónde eres? ¿Por qué decidiste hablar conmigo?, preguntó. Vi que no te encontrabas bien, respondió simplemente. Y vi tu equipo. Pensé que tal vez podría ayudarte, incluso preguntarte si todo estaba bien. Me ayudaste. Sus manos se movían con firmeza y rapidez. No tienes idea de cuánto me ayudaste. Gracias. Ella realizó el gesto de gracias, un ligero toque con el dorso de la mano en su barbilla y un movimiento hacia adelante, con tanta sinceridad que Leo sintió que se le oprimía el pecho. De nada, respondió. A veces, todos necesitamos que nos escuchen, ya sea con los oídos o con la vista. Se apoyó contra la pared frente a ella, sin invadir su espacio personal, pero indicándole que no tenía prisa por irse. No la miró directamente, dándole tiempo para recomponerse, pero ella sintió su presencia serena y comprensiva. Por primera vez en toda la noche, pudo enderezar la espalda y respirar hondo y con calma. El aire en el polvoriento almacén parecía más limpio y fresco que en el vasto y reluciente salón de baile.
Allí, entre los trapeadores y las cajas, por fin no era una exhibición, ni un objeto de lástima, sino simplemente una persona que había encontrado a otra y le había hablado. Se miró las manos, luego las de él. Dos mundos diferentes, dos vidas distintas, se entrecruzaban en ese pasillo anodino. Y en ese momento se dio cuenta de que esa conversación informal con el conserje nocturno significaba más para ella que todas las charlas triviales y sonrisas vacías que había visto en su vida. Él no intentaba salvarla ni arreglarla. Simplemente compartía su lenguaje con ella y ese regalo era invaluable. Elara, una voz aguda y fría como un trozo de hielo, rompió el silencio del lavadero. Pertenecía a Serafina Banks y no había en ella ni una gota de calidez maternal, solo la firmeza y la autoridad de una gerente que había descubierto el desorden en su propio territorio. Elara se estremeció como si la hubieran golpeado. Sus hombros relajados volvieron a tensarse y sus brazos, que antes se agitaban libremente en el aire, se congelaron. Se giró lentamente. Su madre estaba en la puerta, recortada por la luz del pasillo. Su vestido de noche estaba impecable, su cabello perfectamente peinado, su rostro una máscara impenetrable, congelado en una gélida perplejidad. Su mirada se deslizó sobre las cajas polvorientas, el cubo sucio en la esquina y se posó en Leo, quien instintivamente se enderezó agarrando un trapo. Para Serafina, él era solo parte de la decoración, un detalle que no debería estar allí. «¿Qué haces aquí?», repitió Serafina, dirigiéndose directamente a su hija. Habló despacio y con claridad para que Lara pudiera leerle los labios. «Hay un alboroto en toda la sala. Llevo 15 minutos buscándote». ¿Qué significa esto? Elara dio un paso adelante como si intentara proteger a Leo de la mirada de su madre. Quería explicarlo desesperadamente, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Levantó las manos intentando decir algo en lenguaje de señas. «Mamá, yo...» Serafina agitó la mano con impaciencia, interrumpiéndola. «Deja de agitar las manos, Elara. Habla. Lo entenderé». Era mentira, y ambos lo sabían. Serafina solo entendía a su hija cuando hablaba despacio, con frases sencillas y cuando tenía la paciencia de mirarla a la cara. Ahora ya no tenía paciencia. Sus ojos brillaban de irritación y vergüenza. Encontrar a su hija, la heredera de una corporación multimillonaria, en un almacén mugriento con un conserje, era algo que superaba su comprensión. «¿Qué quiere de ti?», preguntó ella, dándole a Leo una mirada breve y despectiva. Leo permaneció en silencio, inmóvil. Entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Lo había visto cientos de veces. El mundo de los ricos y el de quienes los servían nunca deberían haberse cruzado así, en igualdad de condiciones. Estaba listo para que lo echaran en ese preciso instante. Pero Elara recuperó de repente la voz, no la que salía de su garganta, sino la que vivía en sus manos. Se giró hacia Leo y empezó a mover los dedos rápidamente. «Ella cree que me amenazaste. No lo entiende». Leo la miró, luego a Serafina. No había miedo ni servilismo en su mirada, solo serena dignidad. Se dirigió a Elara, pero de tal manera que su madre también pudo percibir sus gestos. «Dile que solo estaba haciendo mi trabajo. Vi que te sentías mal y te pregunté si necesitabas ayuda». Elara se volvió hacia su madre. Tenía la cara roja. Por primera vez en su vida estaba lista para discutir, para defender, para luchar por algo. «Mamá, no hizo nada malo», dijo en voz alta, intentando hablar con la mayor claridad posible. Él me habló». «¿Hablamos?». Serafina levantó una ceja con incredulidad. «¿De qué podrías hablar con él?». Había tanto desprecio en este él que Elara sintió que hervía por dentro. «Habla mi idioma», exclamó. «Es la única persona en esa enorme sala que me habló de una forma que pude entender». Se volvió hacia Leo y le hizo un gesto. «Mi madre». «Serafina». Leo asintió levemente. Luego dio un paso al frente, miró a Serafina directamente a los ojos y dijo con voz tranquila y serena: «Buenas noches, señora. Me llamo Leo Jackson». Su hija estaba molesta. «Solo quería asegurarme de que estuviera bien».
Serafina estaba atónita. Primero, por su atrevimiento a hablarle directamente. Segundo, por su absoluta serenidad. Había esperado cualquier cosa: miedo, disculpas, congraciarse, pero no esta serena dignidad. Tú, empezó, pero se detuvo. Su mirada pasó del rostro de Leo a las manos de su hija, que se movían de nuevo, traduciendo sus palabras. ¿Qué dijo? ¿Que conoces su idioma? Sí, señora. Lenguaje de señas americano, confirmó Leo. Serafina lo miró como si acabara de decirle que había aterrizado en Marte. Su cerebro, acostumbrado a clasificar a las personas por su estatus, vestimenta y puesto, había fallado. Conserje. ¿Sabe lenguaje de señas? Habla con su hija. Estos conceptos no encajaban en su mundo. ¿De dónde? La pregunta fue corta, casi como una orden. Elara se quedó paralizada, observando el duelo. Vio cómo la expresión de su madre pasaba del asco y la perplejidad a una curiosidad intensa, casi depredadora. «Tengo un primo sordo, Marcus», respondió Leo con sencillez. «Crecimos juntos. Era un segundo idioma para nuestra familia, tan natural como el lenguaje hablado». Habló de su familia, de algo sencillo, algo humano, y esa sencillez la desarmaba. Serafina perdió momentáneamente su perspicacia para los negocios. Se había pasado la vida contratando a los mejores médicos, logopedas y profesores para Elara. Había comprado los audífonos más caros. Había gastado una fortuna intentando solucionar el problema de su hija. Y ni una sola vez se le había ocurrido simplemente aprender su idioma. Y sin embargo, este hombre, este simple conserje, lo había hecho. Lo había hecho por su prima, porque era lo natural. El pensamiento golpeó a Serafina con una fuerza inesperada. Sintió una punzada de vergüenza, pero la reprimió de inmediato, ocultándola tras su habitual fachada profesional. «Así que solo ¿estaban hablando?», preguntó, cambiando de tono. Ya no denotaba desprecio. Ahora reflejaba el interés de un analista ante un fenómeno inusual. «Sí, mamá», intervino Elara, percibiendo el cambio. «Hablábamos de lo ruidoso que puede ser el silencio, de lo que es estar entre la multitud y sentirse solo. Él lo entiende. Me habló de su primo. Hablaba con vacilación y prisa, temerosa de que su madre la interrumpiera de nuevo. Miró a Serafina con una súplica desesperada. Por favor, entiéndeme. Por favor, aunque sea una vez en tu vida, escúchame». Serafina guardó silencio. Su mirada pasó del rostro preocupado de su hija al tranquilo de Leo. Una rápida reevaluación de la situación se apoderó de su mente. El problema, su hija huyendo del evento, se transformó de repente en algo más, algo que podría estudiarse y quizás usarse. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, señor Jackson?», preguntó con la voz recuperada como la del director ejecutivo de Nexus Corporation. Leo se sorprendió un poco con la pregunta, pero respondió sin dudarlo. «En este hotel, unos 2 años, y en este sector, en general, más de 20. 20 años. Durante 20 años había fregado pisos, sacado basura y permanecido invisible para gente como ella. Y durante todo ese tiempo había conservado un conocimiento que sería invaluable para su hija». Serafina entró en el almacén. Los tres estaban en ese espacio estrecho y con olor a cloro. La luz del pasillo los iluminaba, creando largas sombras. «Elara, vuelve al salón», ordenó con suavidad pero firmeza. «Diles a los organizadores que te dolía la cabeza, pero que ya estás bien. Estaré allí en un par de minutos». Elara la miró con incredulidad. Dejar a Leo solo con su madre se sentía como una traición. «Mamá, yo...» «Ve, Elara», repitió Serafina sin mirarla. Tenía la mirada fija en Leo. «Voy a hablar con el señor Jackson». Elara dudó. Miró a Leo en busca de apoyo. Él asintió levemente, como diciendo: «Todo estará bien. Vete». Con el corazón apesadumbrado, obedeció.
Al pasar junto a su madre, no se atrevió a levantar la vista. Salió de la despensa y la brillante luz del pasillo la cegó momentáneamente. Al girarse, vio la silueta de su madre bloqueando la puerta, aislándola de la única persona que la entendía sin palabras. El silencio invadió la trastienda. Serafina recorrió la habitación con la mirada, como si la viera por primera vez. Su mirada era aguda, evaluadora, como cuando examinaba los activos de una empresa o a sus competidores. Entonces, señor Jackson, dijo finalmente, volviéndose hacia Leo, dijo que su primo era sordo de nacimiento. Sí, señora, confirmó Leo sin entender a dónde quería llegar con esto. ¿Y hablas fluidamente el lenguaje de señas? Con la misma fluidez con la que puede hablar una persona oyente. Es mi segunda lengua materna. Serafina asintió, como si estuviera tachando una lista invisible en su cabeza. La sorpresa y la irritación en su rostro finalmente dieron paso a una mirada de profunda reflexión. Ya no veía a Leo como un conserje. Lo veía como algo completamente diferente, como una solución inesperada a un problema complejo y de larga data. «Quiero ofrecerte un trabajo», dijo Serafina. Las palabras cayeron en el silencio del lavadero como piedras en agua estancada. Eran frías, serias y completamente fuera de lugar entre los cubos y los trapeadores. Leo la miró, seguro de haber oído mal. Parpadeó, esperando que se riera o dijera que era alguna broma rara de ricos. Pero el rostro de Serafina Vance estaba tan serio como la portada de una revista de negocios. ¿Un trabajo? Señora, no lo entiendo bien. Ya tengo trabajo, respondió lentamente, señalando el espacio reducido. ¿Trabajo aquí? No me refiero a eso, le restó importancia, como si hubiera dicho una tontería. Me refiero a trabajar en mi empresa, en Nexus Corp. Ahora, Leo estaba seguro de que era una broma. Reprimió una sonrisa. Señora, con el debido respeto, no creo que esté hecho para trabajar en una empresa tecnológica. No sé programar ni vender, solo sé mantener la limpieza. No necesito otro programador. Su voz se volvió impaciente. Estaba acostumbrada a que la entendieran al instante. Necesito a alguien con tus habilidades, con tu conocimiento del lenguaje de señas, con tu capacidad para comunicarte con gente como mi hija. La frase «como mi hija» le resultó chocante a Leo. Dejó de verla como una simple mujer rica y excéntrica y la vio como una madre que hablaba de su hija como un aparato defectuoso. No soy un experto, señora. Solo aprendí el idioma para poder hablar con mi primo. No soy profesor ni psicólogo. Soy conserje. Pronunció la última palabra con énfasis, con dignidad, como si le marcara un límite que no debía cruzar. Pero Serafina Vance no le hacía caso a los límites. O los aceptaba o los rompía. «No importa», replicó ella. «Eres la única persona en los últimos 10 años que ha podido hablar con el ara de una manera que le ha hecho brillar los ojos. Lo he visto. Es un recurso valioso. Estoy dispuesta a pagar por ello». Un recurso. Ella llamó a su habilidad un recurso. Leo sintió una fría irritación crecer en su interior. «Mis interacciones con su hija no están a la venta, señora. Simplemente tuvimos una conversación. Fue humana. Todo está en venta, señor Jackson. Es solo cuestión de precio», dijo Serafina, sacando un teléfono delgado de su pequeño bolso y escribiendo rápidamente en la pantalla. «Su sueldo está aquí en el hotel. ¿Cuánto es? ¿3,000? ¿Quizá $4,000 al mes?» Leo guardó silencio. Ella estaba cerca de la verdad, pero el hecho de que estuviera lanzando números con tanta facilidad lo ofendió. «Te ofrezco un puesto como consultor de entornos inclusivos en Nexus Corp. Salario inicial, $15,000 mensuales, más beneficios completos, seguro médico premium y coche de empresa». Leo se quedó paralizado. 15,000. La suma parecía imaginaria, irreal. Por esa cantidad de dinero se dirigían fábricas, se viajaba al espacio, se hacían descubrimientos, y se lo ofrecían porque podía mover las manos y comprender el silencio. Sintió como si alguien intentara comprarlo en el mercado, como un caballo pura sangre cuyas cualidades eran repentinamente apreciadas. «No», dijo con firmeza. Su voz no tembló. «Gracias por la oferta, pero debo rechazarla.
Por primera vez en su conversación, Serafina pareció genuinamente sorprendida. Levantó la vista del teléfono con un destello de incredulidad en la mirada. ¿Te niegas? ¿Entiendes lo que rechazas? Entiendo que me ofrece dinero para convertirme en amiga de su hija, un juguete viviente. No puedo hacerlo. Tengo respeto propio, señora. No sea ingenuo, señor Jackson. Su voz sonó férrea. No le ofrezco amistad a cambio de dinero. Le ofrezco la oportunidad de cambiar el sistema. Mi empresa emplea a cientos de personas. Algunas tienen dificultades auditivas, se sientan en sus escritorios, hacen su trabajo y guardan silencio. Están aisladas, igual que mi hija. Usted puede ayudarlas. Puede crear un entorno donde puedan ser escuchadas. Puede hacer lo que ninguno de mis gerentes de recursos humanos, tan bien pagados, ha podido hacer. ¿Acaso no vale la pena cambiar una fregona por una silla de oficina? Sus palabras fueron ingeniosas. Había encontrado su punto débil, su empatía, su experiencia con su primo Marcus. Recordó cómo Marcus había luchado durante años para conseguir un trabajo digno, cómo lo habían rechazado por ser sordo, cómo había tenido que demostrar que era tan bueno como los demás. Y ahora, esta mujer, sin saberlo, le ofrecía la oportunidad de convertirse en lo que Marcus solo podía soñar, la persona que abriría puertas a personas como él. Dudó. La duda empezó a erosionar su confianza como el agua erosiona una piedra. No tengo estudios, dijo con menos firmeza. Era su último recurso, el último muro tras el que se escondía. Solo tengo el diploma de bachillerato. Se reirían de mí en tu mundo de oficinas de cristal. La educación es una formalidad, espetó Serafina. Tienes algo que ninguna universidad puede comprar, experiencia de vida. Conoces el problema desde dentro, te enseñaremos el resto. Me aseguraré personalmente de que te traten con respeto. Me reportarás directamente a mí. Dio un paso hacia él. Ahora estaban a menos de 1 metro de distancia. Podía oler su perfume caro mezclado con lejía. Era el aroma de 2 mundos que colisionaban en un pequeño armario. Entonces, ¿qué dices, Leo? ¿Puedo llamarte Leo? Fue en ese momento que el ara reapareció en la puerta. No había ido muy lejos. Se quedó en el pasillo, escuchando el bullicio de voces, incapaz de distinguir las palabras, pero sintiendo que la tensión crecía. Finalmente, incapaz de soportarlo más, regresó. Su mirada pasó del rostro tenso de Leo al imponente de su madre. Vio lo cerca que estaban y lo comprendió todo. «Mamá, ¿qué haces?» Su voz, amplificada por las máquinas, sonó aguda. Dio un paso adelante, colocándose entre ellos, como protegiendo a Leo. «No puedes contratarlo, no existe». «El ara, esto no es asunto tuyo», respondió Serafina con frialdad. «Es una conversación de negocios. Esto me concierne a mí. Y a él también». Se giró hacia Leo y empezó a hacer señas rápidamente. Sus manos volaron por el aire, expresando alarma e indignación. «¿Qué te ofreció? No aceptes. Quiere usarte para arreglarme. Por favor, no lo hagas». Leo observó sus gestos desesperados y se le encogió el corazón. No la veía como la heredera de una corporación multimillonaria, sino simplemente como una chica asustada que temía que su único rayo de esperanza se convirtiera en otro proyecto empresarial. Él levantó las manos y le respondió lenta y claramente para que ella pudiera entender cada uno de sus movimientos. Me ofreció trabajo para ayudar a otras personas sordas en su empresa. Me ofreció mucho dinero. El ara se quedó paralizada. La noticia la dejó atónita. ¿Ayudar a los demás? Eso lo cambió todo. La idea era buena, espantosamente buena, pero venía de su madre, lo que significaba que tenía que haber una trampa. «Mamá, ¿es cierto?», preguntó en voz alta, volviéndose hacia Serafina. ¿Quieres que ayude a más personas además de a mí? Pienso en grande, el ara, siempre, confirmó Serafina, complacida al ver que la resistencia de su hija se debilitaba. El problema no eres solo tú. El problema es el sistema. El señor Jackson puede ayudarme a solucionarlo. Es bueno para la empresa, bueno para los empleados y sí, bueno para ti también. Tenía razón, demasiado razón. El ara miró a Leo con la confusión reflejada en su mirada. Quería que se quedara en su vida.
La idea de verlo todos los días, de trabajar con él, era como un sueño, pero el precio de ese sueño era alto: permitir que su madre, con su dinero y su poder, entrara en su frágil mundo. Leo vio la lucha en su rostro, comprendió sus miedos, pero también pensó en Marcus, en las docenas de otros Marcus que se golpeaban la cabeza contra el muro de la indiferencia. ¿Y si esta mujer fría y calculadora le estuviera dando la oportunidad de marcar la diferencia? ¿Y si él, un simple conserje, pudiera hacer más por su oficina que en toda su vida con un trapo en la mano? Un sentimiento de impostura luchaba en su interior con el sentido del deber. El miedo al mundo ajeno luchaba con el deseo de hacer algo significativo. No puedo darte una respuesta ahora mismo, dijo finalmente, volviéndose hacia Serafina, pero mirando a Elara. Es demasiado repentino. Necesito pensar. A Serafina Vance no le gustaba que le dijeran «lo pensaré». Para ella era solo una forma educada de decir que no. Pero al ver el rostro de Leo se dio cuenta de que no era así. Estaba realmente confundido. Decidió mostrar una flexibilidad inusual. «De acuerdo», dijo. «Piénsalo, pero no por mucho tiempo. Oportunidades como estas no se presentan dos veces». Sacó una tarjeta de visita de cartón grueso y delgado de su bolso y se la entregó a Leo. «Este es mi número personal. Llámame cuando hayas tomado una decisión. Tienes 48 horas». Leo tomó la tarjeta con vacilación. Tenía la esquina afilada y las letras grabadas en oro. La sentía extraña en la mano, como un objeto de otro mundo. La miró, el nombre Serafina Vance y el título de CEO, y sintió el peso del pequeño trozo de cartón presionándolo. «Vamos, Elara», ordenó Serafina girándose hacia la salida. «Nos están esperando». Salió al pasillo sin darse la vuelta, confiada en que su hija la seguiría. Elara se quedó allí un momento. Miró a Leo, su rostro confundido, la tarjeta que tenía en la mano. Le temblaban los labios. Quería decir algo, hacer algo, pero no sabía qué. Se debatía entre la alegría de la oportunidad y el miedo a sus consecuencias. Hizo un gesto rápido que Leo entendió sin dificultad. «Piensa cuidadosamente». Entonces ella también se fue, dejando a Leo solo en el silencio del lavadero. Permaneció inmóvil un buen rato, contemplando las letras doradas sobre el fondo blanco. 48 horas. 2 días para decidir si permanecer invisible en un mundo que comprendía o adentrarse en la luz brillante y cegadora de un mundo que le era completamente ajeno, pero donde quizás podría encender una luz para otros. «El pase es para Leo Jackson», le dijo al guardia detrás del mostrador, tratando de mantener la voz firme. Un hombre con uniforme impecable lo examinó de arriba abajo. Un suéter sencillo, vaqueros limpios pero desgastados, botas de trabajo. La mirada del guardia se volvió gélida. Recorrió tranquilamente la lista en la pantalla de su computadora. «¿Propósito de la visita?», murmuró, como si Leo hubiera venido a mendigar y no a trabajar. «Soy el nuevo consultor», dijo Leo, y las palabras le parecieron ajenas y absurdas. El guardia rió entre dientes, pero algo en la pantalla lo hizo enderezarse. En silencio, le entregó a Leo una tarjeta de plástico. «Toma, las puertas se abren con esto. Piso 32. El mundo más allá de los torniquetes era diferente. Un vasto salón de cristal y acero se elevaba, desapareciendo bajo el techo. Personas con trajes caros pasaban deslizándose ajenas a él, con rostros concentrados e inescrutables. El aire era frío, olía a ozono y, al parecer, a dinero. Leo se sintió como si hubiera entrado en un mecanismo gigantesco, donde él era una pieza innecesaria y ajena. Elara lo recibió en el piso 32. Lo esperaba junto al ascensor y su rostro se iluminó con una alegría tan genuina que Leo olvidó por un momento dónde estaba. Llevaba un vestido sencillo, pero incluso con él parecía una princesa en su castillo. «Tenía miedo de que no vinieras», hizo un gesto rápido y emocionado. «Lo prometí», respondió simplemente. «Vamos, quieren presentarte al equipo». Su rostro se ensombreció. «Prepárate, no son muy amigables». Lo condujo por un pasillo acristalado.
Detrás de ellos, la gente estaba sentada encorvada sobre pantallas, como si formara parte del paisaje estéril. Al final del pasillo había una gran sala de conferencias donde unas 10 personas ya estaban sentadas en una mesa larga. Serafina Vance presidía la mesa, pero no los miraba. Estaba estudiando unos papeles. Al entrar, la conversación se apagó. 10 pares de ojos miraban fijamente a Leo. Eran las miradas de tasadores en una feria, examinando un bien escaso. «Ah, aquí está nuestro nuevo experto», dijo un hombre de unos 50 años, de rostro cuidado y sienes perfectamente canosas. Su voz estaba impregnada de un sarcasmo manifiesto. Arthur Vance, vicepresidente de estrategia, se presentó sin levantarse ni extender la mano. «Leo Jackson», asintió Leo. Sí, nos hemos enterado», continuó Arthur, lanzando una mirada burlona a sus compañeros. Serafina ha decidido adoptar, por así decirlo, un enfoque poco convencional en la política de RRHH, una perspectiva nueva desde abajo, ¿verdad? Varias personas rieron suavemente. El Ara, de pie junto a Leo, apretó los puños. Serafina levantó la vista de sus papeles con una mirada fría como el acero. «Arthur, basta», dijo en voz baja pero amenazante. «El señor Jackson está aquí por invitación mía. Nos asesorará sobre cómo crear un entorno inclusivo. Su experiencia es única y espero tu total cooperación». Arthur fingió un remordimiento exagerado. «Por supuesto, Serafina, con total cooperación. Todos estamos deseando saber una experiencia única». Leo sintió que se le subían los colores a las mejillas. No era solo un forastero, era objeto de burla, prueba viviente de la excentricidad del director ejecutivo. «Bueno», Serafina miró a Leo. «Estábamos hablando de la nueva interfaz de nuestra aplicación de comunicaciones. Arthur cree que deberíamos centrarnos en la velocidad de transferencia de datos. ¿Qué opina, señor Jackson, desde su perspectiva única?» Lo arrojó al agua para ver si flotaba. Todas las miradas se posaron en él. Leo tragó saliva. No entendía de interfaces ni de velocidades de transferencia de datos, pero sí entendía algo más. «Estoy pensando en mi primo Marcus», empezó lentamente y el silencio se apoderó de la habitación. «No oye. Cuando recibe un mensaje su teléfono vibra, pero si el teléfono está sobre la mesa y él está al otro lado de la habitación, no lo sabrá. Si suena la alarma de incendios y está durmiendo, no la oirá. Todos tus datos rápidos son solo aire vacío para él». Miró a Arthur. «Hablas de velocidad, yo hablo de luz. ¿Por qué no hacer que una bombilla se encienda en casa cuando hay un mensaje importante o una alarma o una pantalla de televisión? Así, alguien puede ver el peligro o las noticias, ya que no puede oírlas». El silencio invadió la sala. La idea era tan simple, tan rudimentaria, que parecía descabellada entre aquellas paredes. Arthur Vance se rió primero. Fue una risa corta y estridente. «Luces parpadeantes, genial», dijo, secándose una lágrima inexistente. «Somos una corporación de $200,000 millones y nos piden que volvamos al código Morse. Colegas, esto no tiene precio. Quizás también deberíamos establecer un servicio de palomas en zonas remotas». La risa recorrió la mesa. La gente apartó la mirada, pero les temblaban los hombros. Estaban del lado de Arthur, del lado de la fuerza, la costumbre y el esnobismo. Leo sintió un nudo en la garganta. Se había avergonzado. Había hecho el ridículo. Miró a Elara. Ella lo miró, y no había ni rastro de burla en sus ojos, solo furia, dirigida a los que estaban sentados a la mesa. Tomó un marcador de la mesa y escribió unas palabras con letras grandes en una hoja en blanco. Luego le dio la vuelta para que solo Leo pudiera verla. «Son idiotas. Tu idea es la mejor». Serafina permaneció en silencio. Observó la escena con el rostro impasible. No lo protegió. Continuó con su experimento. «Gracias por su opinión, señor Jackson», dijo finalmente con serenidad. «La consideraremos. Ahora, si me disculpan, volvamos a las métricas de rendimiento». Presionó un botón del control remoto y aparecieron gráficos y números en la enorme pantalla detrás de ella.
Leo volvió a ser invisible. Durante la siguiente media hora escuchó un torrente de términos incomprensibles, sintiéndose un don nadie. Tras la reunión, todos se dispersaron rápidamente mirándolo de reojo. Arthur Vance, al pasar, se detuvo un momento. «¿Sabes, Jackson?», dijo en voz baja para que solo Leo pudiera oírlo. «Algunos peces solo pueden vivir en su propio estanque. Si los sacaras y los arrojaras al océano, simplemente morirían. Piénsalo». Le dio una palmadita a Leo en el hombro y se alejó, dejándolo solo en medio de la enorme sala vacía. Leo se dejó caer en una silla. Pensó que la humillación había terminado, pero un agudo timbre del teléfono anunció que el enemigo acababa de asestar su primer golpe oficial. Yo solo quería una cosa: escapar de allí, volver al tranquilo mundo de los cuartos de servicio, donde todo era sencillo y claro. La puerta se abrió silenciosamente y entró Elara. Se acercó y se sentó a su lado. Guardaron silencio unos minutos. «Los odio», dijo en señas. «Sobre todo a Arthur, es primo de mi madre. Cree que puede salirse con la suya». Ella tocó su mano. «No te rindas, por favor». «No sé por qué estoy aquí, Elara», respondió con gestos, moviendo las manos lenta y cansadamente. «Para ellos, solo soy un bufón, un capricho de tu madre». «No», negó con la cabeza con tanta fuerza que se le erizó el pelo. «Estás aquí por mí, y por tu prima, y por todos aquellos a quienes no ven. Eres su espejo. Por eso están tan enojados. Ven su ceguera en ti». Sus palabras, silenciosas pero claras, tocaron algo profundo en él. Un espejo. Quizás esa era su función. No construir algo nuevo, sino simplemente mostrarles lo que no podían ver. «Me han asignado una oficina», dijo con un brillo travieso en los ojos. «¿Te gustaría ver tu mansión?». Ella lo condujo al otro extremo del pasillo. Su oficina resultó ser un trastero sin ventanas. Dentro apenas había espacio para un pequeño escritorio, una silla y un archivador. Esta fue la humillación final, el broche de oro a la imagen que le habían pintado hoy. «No eres nadie y tu lugar está aquí, en el armario». Leo miró la pequeña habitación abarrotada y sintió una punzada de amargura en la garganta. Estaba listo para darse la vuelta e irse, pero entonces vio una pequeña planta verde en maceta sobre la mesa. Sus hojas suculentas se extendían hacia la tenue luz de la lámpara. Elara la había puesto allí. Una pequeña isla de vida en este mundo muerto y cristalino. Pasó el dedo por el liso trozo de papel. «Gracias», dijo mirándola. «Esto es solo el principio», respondió con una sonrisa segura. «Les mostraremos cómo parpadean las luces». Leo la miró, luego a la flor solitaria, y por primera vez en ese día interminable no sintió miedo ni humillación, sino terquedad. Arthur Vance se equivocaba. No era un pez fuera del agua. Era una piedra arrojada a un estanque tranquilo. Y ya estaba creando ondas. El almacén se convirtió en su mundo. El pequeño escritorio estaba lleno de papeles, diagramas garabateados y notas escritas a toda prisa. Leo estaba sentado con la cabeza entre las manos, mirando fijamente una enorme hoja de papel clavada en la pared. En ella, Elara había dibujado una compleja red de cuadrados y flechas, la estructura de Nexus Corp. «Eso es imposible», dijo con gestos lentos y dubitativos. «Los dos contra esta máquina. Nos devorarán y ni se darán cuenta». Elara tomó con decisión un lápiz rojo y marcó varias casillas en el diagrama. Recursos humanos, soporte técnico, comunicaciones internas. «No lucharemos contra todos a la vez», escribió en un papel, porque quería que la idea fuera precisa. «Necesitamos una pequeña victoria, algo que puedan ver, algo que no puedan discutir». «¿Qué, por ejemplo?», preguntó con un gesto. Se sumió en sus pensamientos, tamborileando con el lápiz sobre la mesa. Sus ojos, normalmente llenos de una tristeza silenciosa, brillaban de emoción. Por primera vez en su vida estaba haciendo algo real. Su problema se había convertido en su fortaleza. «Alarma de incendios», dijo por señas. «¿Qué haces cuando oyes una sirena?» «Saliendo del edificio», respondió simplemente Leo. «¿Qué hace tu primo Marcus?» «¿Y yo?
No oímos nada. Nos agotaremos en nuestros escritorios mientras todos los demás toman café afuera y esperan a que se apaguen las luces. Sus palabras le dieron a Leo una bofetada en la cara. Nunca lo había pensado con tanta claridad. Siempre estuvo ahí para Marcus. Podría haberle advertido. Pero, ¿y si no estaba? Necesitamos bombillas, señaló, y la idea empezó a tomar forma. Luces brillantes y destellantes, como las de la policía. Exactamente, el Ara asintió con el rostro iluminado. Es sencillo, es económico y salva vidas. Ningún gerente podría decir que es un gasto secundario. Tomó un bloc de notas y empezó a escribir rápidamente. Su letra era segura, cada letra escrita con una energía que Leo no había visto antes. Presentaron una solicitud al departamento de ingeniería, un presupuesto para instalar luces de advertencia en varios puntos clave del edificio, la cafetería, un par de salas de conferencias y el pasillo de su planta. La respuesta llegó 3 días después, no en papel membretado, sino en un breve correo electrónico interno del jefe de departamento. El proyecto no es prioritario. Por favor, revise este asunto en el próximo ejercicio. El año que viene, Leo miró la pantalla. Simplemente nos ignoraron. El Ara apretó los puños. Sabía cómo funcionaba el sistema. Cualquier iniciativa que no viniera de arriba se hundía en un mar de aprobaciones y respuestas formales. Está bien, dijo tras una larga pausa. Entonces iremos por el otro lado. Pasaron las siguientes semanas recopilando información. El Ara, aprovechando su posición como hija del dueño, obtuvo acceso a datos anónimos de recursos humanos. Oficialmente, la empresa solo contaba con 5 empleados con discapacidad auditiva. No les creo, escribió el Ara. La gente tiene miedo de denunciar, tienen miedo de que los despidan o de perder ascensos. Debería haber más. Crearon una encuesta anónima. Era sencilla, con solo unas pocas preguntas. ¿Se siente cómodo en su lugar de trabajo? ¿Qué desafíos enfrenta? ¿Qué podría mejorar su entorno laboral? No preguntaron directamente sobre la audición. Las preguntas eran generales. Con la ayuda de un administrador de sistemas comprensivo, a quien el Ara había ayudado en una ocasión a resolver un problema con su hija, distribuyeron la encuesta a toda la empresa. Los resultados superaron todas las expectativas. Recibieron más de 200 respuestas. Se escribió sobre mala iluminación, sillas incómodas y ruido en espacios abiertos de oficina. Y entre estas quejas se encontraba lo que buscaban. Unas 30 personas mencionaron dificultad para comprender el habla en las reuniones de equipo, perderse anuncios importantes por el altavoz y sentirse aisladas durante las conversaciones informales con sus compañeros. 30 personas, Leo, señaló el Ara, con las manos temblorosas de la emoción. No son 5, es todo un departamento invisible. Con estos datos, fueron directamente a Serafina. Esta vez estaban preparados. El Ara había preparado una presentación breve pero contundente de varias páginas. Incluía cifras, gráficos y extractos de respuestas anónimas. Serafina los escuchaba en su enorme despacho, con el rostro tan sereno e impenetrable como siempre. Pasó un buen rato estudiando los documentos que le habían entregado. Todo eso es muy interesante, dijo finalmente, pero son solo palabras. Necesito hechos, pruebas de que sus propuestas traerán beneficios reales y no solo costos. Danos una oportunidad, señaló el Ara. Un pasillo, un comedor. Dejen que instalemos estas lámparas. Demostraremos que funciona. Serafina miró a su hija y luego a Leo. Había algo nuevo en su mirada. No lástima, sino más bien la curiosidad de una investigadora. De acuerdo, asintió. Te daré un pequeño presupuesto del fondo de contingencia, pero si esto fracasa, cancelaremos este proyecto tuyo, para siempre. Fue su pequeña victoria. Una semana después, aparecieron luces rojas brillantes en el pasillo, cerca de la despensa y en la esquina del comedor. Los técnicos que las instalaron se rieron, llamándolas una discoteca para jefes. Nadie creyó la idea. Leo y el Ara acordaron con el jefe de seguridad realizar un simulacro en su piso. Al mediodía, cuando la cafetería estaba más concurrida, sonó la sirena.
Simultáneamente, las luces parpadearon, destellos rojos nítidos y silenciosos inundaron el espacio. Leo se quedó parado en un rincón observando. La mayoría de los empleados, al oír la sirena, se levantaron perezosamente de sus asientos. Pero él observaba a otra persona. En una mesa distante estaba sentado un programador del departamento de desarrollo, un hombre de unos 50 años llamado David, quien Leo sabía que usaba audífonos potentes. David solía quitárselos durante el almuerzo para descansar los oídos. Cuando sonó la sirena, no se movió. Continuó comiendo su sopa con calma, pero cuando la luz parpadeó, levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Miró a su alrededor, vio a otros empleados dirigiéndose a la salida y se levantó de un salto. Después de que terminó la alarma, el propio David se acercó a Leo. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, señalando la lámpara roja en el techo. Leo asintió. El hombre hizo una pausa por un momento, eligiendo sus palabras. «Llevo 12 años trabajando aquí», dijo en voz baja. «Durante 12 años he tenido miedo de un momento como este, que todos salieran corriendo y yo me quedara. Gracias». Extendió la mano y estrechó la de Leo con firmeza. En ese momento, Leo comprendió que todo había valido la pena. Toda la humillación, el ridículo, la oficina en el armario, todo había cobrado sentido. El ara, de pie cerca, lo vio todo. No oyó las palabras, pero vio la expresión en el rostro de David. Vio ese simple y masculino apretón de manos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Regresaban a su oficina cuando Arthur Vance salió a recibirlos en el pasillo. Estaba claramente de mal humor. ¿Qué era ese circo en la cafetería?, preguntó con frialdad, dirigiéndose a Leo, pero mirando por encima de su cabeza. «Estás interfiriendo en el trabajo de la gente con tus estúpidos experimentos». «Esto no es un experimento. Esto es seguridad», señaló el ara, parándose entre Leo y Arthur. Arthur se burló. «Ah, cierto. Seguridad. Gastamos miles de dólares para asegurarnos de que ningún programador se perdiera la hora de comer. Genial. Serafina se ha vuelto loca, si es que está escuchando». «Salvamos vidas», dijo Leo en voz alta, tranquila pero firme. «¿Salvar vidas?», rió Arthur con una risa áspera y rasposa. «Tú, el conserje, no me hagas reír. Tu puesto es con un trapeador en la mano, no en la junta directiva. Recuérdalo, son huéspedes temporales aquí, y tu tiempo pronto se acabará». Empujó a Leo a un lado con su hombro y siguió caminando por el pasillo. Leo lo vio irse, sintiendo que le hervían las entrañas de rabia impotente, pero el ara le tocó la mano. Se giró para mirarla. «Tiene miedo», dijo ella, y no había miedo en sus ojos, solo una fría confianza. «Tiene miedo porque estamos haciendo algo que no entiende. Estamos mejorando esta empresa y él no». Entraron en su pequeño armario. Su plan estaba sobre la mesa. Ahora no parecía tan imposible. La victoria ante la ira de David y Arturo les dio fuerza. «¿Qué sigue?», preguntó Leo. El ara tomó un bolígrafo y rodeó con un círculo el cuadrado más grande en el centro del diagrama. Decía, «Junta directiva». Ahora, escribió en letras grandes debajo del diagrama, «haremos que todos vean la luz». Una flor solitaria sobre la mesa extendía sus hojas hacia la lámpara. En este armario estrecho y sin ventanas, algo nuevo nacía. No solo un proyecto de instalación de bombillas, sino una verdadera amistad forjada en la lucha. Una alianza entre dos personas de mundos diferentes que juntas demostraron ser más fuertes que toda una corporación. Y ambas sabían que la batalla principal estaba por llegar. «Entonces, señor Jackson, ¿ha terminado? ¿O tiene alguna otra idea para gastar nuestro dinero?». La voz de Arthur Vance era como el crujido de bisagras sin engrasar. Estaba sentado a la cabecera de la larga y pulida mesa de caoba, con la mirada recorriendo la sala en busca de apoyo. La sala de juntas en el piso 40 de la torre Nexus Corp era un bastión de poder. Los 12 hombres y mujeres que conformaban la junta directiva se sentaban en sillas costosas, con rostros impenetrables. Frente a cada uno había una botella de agua y una pila de documentos que nadie parecía leer.
En un rincón, discreta y casi invisible, se sentaba una joven traductora llamada Ana, traída especialmente para esta ocasión. Leo se quedó parado frente a la gran pantalla, congelado en la última diapositiva de su informe, una sencilla tabla de costos. Sintió gotas de sudor correr por su espalda bajo la chaqueta barata que había comprado el día anterior. Miró a Elara, sentada a su lado en una mesita auxiliar. Se mantenía erguida, con las manos descansando tranquilamente sobre su regazo, pero Leo podía ver la tensión en sus hombros. «He presentado nuestro plan», respondió Leo, intentando mantener la voz firme. «Un plan que hará que nuestra empresa no solo sea más segura, sino también más fuerte. Estamos hablando del potencial de nuestros empleados, que simplemente está desaprovechado ahora mismo». «¿Potencial?», rió Arthur. «Hablas de gastos, decenas de miles de dólares en bombillas, traductores y cursos. Nexus Corp es una empresa tecnológica, no una organización benéfica. Nuestro objetivo son las ganancias, no consolar a los oprimidos». Serafina Vance, sentada frente a su hermano, guardó silencio. Su rostro era como una máscara tallada en mármol. Miró a Leo, luego a su hija, y la lucha en sus ojos era palpable. Los había traído allí, les había dado esta oportunidad, pero ahora, en esta guarida de depredadores corporativos, parecía dudar. «Arthur tiene razón, Serafina», intervino un hombre canoso llamado Robert Downing, el director financiero. «Es una idea noble, lo admito, pero las cifras hablan por sí solas. No veremos un retorno de esta inversión. Es una pérdida neta». «No es una pérdida, es una inversión en la gente», espetó Leo. La semana pasada, durante un ejercicio de entrenamiento, uno de nuestros mejores programadores, David Lang, ni siquiera oyó la sirena. Podría haber muerto. Nuestro sistema de alerta lo salvó. ¿Es una vida humana una pérdida? «Una sola persona», espetó Arthur. «No podemos reestructurar toda la corporación por culpa de una sola persona. Es ineficiente. En cuanto a usted, señor Jackson, agradezco su entusiasmo, pero seamos sinceros. Hace apenas 3 meses estaba fregando los pisos de este edificio. ¿De verdad cree que puede decirnos cómo dirigir un negocio?» El golpe dio en el blanco. Leo sintió que la vergüenza le subía por el rostro. Abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Cualquier cosa que dijera sonaría a excusa patética. Solo era un conserje, y en ese momento Elara levantó la mano. Todas las miradas se posaron en ella. No miró a nadie en particular. Miró a Ana, la traductora en el rincón, y asintió. Ana se puso de pie y su voz, tranquila y uniforme, llenó el tenso silencio. «Señor Vance», empezó, mientras las manos de Elara empezaban a moverse. Los gestos eran bruscos, precisos, llenos de fuerza contenida. «Está hablando de negocios. Hablemos de negocios». Arthur arqueó una ceja, sorprendido. Los demás miembros del consejo se inclinaron hacia adelante. Esto fue inesperado. La niña silenciosa y asustada, una sombra de su madre, había decidido hablar de repente. «Dices que no podemos reconstruir la empresa por culpa de una sola persona», continuó Ana, traduciendo el frenesí de movimientos de Elara. «Pero te equivocas, debemos hacerlo, porque esta persona no es la excepción, es un símbolo del talento que ignoramos, un símbolo del potencial que perdemos cada día». Elara volvió su mirada hacia el director financiero. «Está hablando de números, señor Downing. De acuerdo. David Lang es un desarrollador líder en el departamento de seguridad. Su último proyecto le reportó a la compañía $2 millones. Está dispuesto a perder $2 millones al año porque no quiere gastar $5,000 en un sistema de luces de advertencia. Es un buen negocio». Robert Downing parpadeó confundido y miró hacia otro lado. Ahora Elara miraba directamente a Arthur. Sus dedos se movían rápidamente, casi furiosamente. «Dices que Leo era conserje». «Sí, lo era. Lavaba pisos y mientras lo hacía, veía más que todos ustedes desde sus oficinas del piso 40. Veía gente.
veía sus problemas, veía lo que ustedes se niegan a ver. Lo llamas conserje para humillarlo. Pero yo lo llamo la persona más perspicaz de esta sala. Vio un problema y encontró una solución. ¿No es eso de lo que se trata nuestro negocio? ¿De detectar problemas y ofrecer soluciones? El silencio en el pasillo se volvió ensordecedor. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Ana tradujo a la perfección. Su voz era solo un instrumento para transmitir la pasión, la lógica y la fría ira que emanaban de esta frágil muchacha. Y finalmente, el ara se volvió hacia su madre. No había súplica en su mirada. Había fuerza. Había exigencia. «Mamá». La voz de Ana se suavizó, pero no perdió firmeza. «Te has pasado la vida intentando curarme. Me compraste los aparatos más caros, me llevaste a los mejores médicos, querías que fuera como los demás. Pero nunca intentaste comprender mi mundo. Intentaste hacerme oír, pero nunca aprendiste a ver». Una lágrima rodó por la mejilla de Serafina. Una. No la secó. «Este proyecto no es caridad, es mi voz, es la voz de David. Es la voz de todos aquellos a quienes no escuchas porque te conviene. Puedes seguir tapándote los oídos con dinero e informes de ganancias, o puedes finalmente abrir los ojos y ver que la verdadera fuerza de Nexus Corp no está en la tecnología, está en las personas, en todas las personas. La decisión es tuya». El ara terminó, bajó los brazos, se incorporó con la espalda perfectamente recta. Había hecho todo lo posible. Leo la miró con admiración. No vio a una chica asustada de la trastienda, sino a una verdadera guerrera. Arthur Vance fue el primero en entrar en razón. «Todo esto es muy conmovedor», dijo con una sonrisa venenosa. «Un discurso realmente desgarrador. Pero eso no cambia el hecho de que es un desperdicio de dinero. Serafina, espero que no dejes que este sentimentalismo infantil influya en tu decisión. Estamos aquí para dirigir una corporación, no un grupo familiar de aficionados. Voy a someter el asunto a votación. ¿Quién se opone a asignar fondos para este proyecto?» Levantó la mano con gesto demostrativo. Robert Downing dudó un momento y luego levantó la suya. Otros 2 concejales, que siempre seguían a Arthur, hicieron lo mismo. 4 votos en contra. «¿Quién se abstuvo?», preguntó Arthur, mirando a los demás. Nadie levantó la mano. «Bueno», sonrió con suficiencia. «Al parecer, el resto está a favor. Eso hace que sean 4-8. La propuesta no es...» «Cállate, Arthur». La voz de Serafina era tranquila, pero con un tono de acero que parecía casi cortante. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Se levantó lentamente. Miró a su hermano como si lo viera por primera vez. «No entiendes nada», dijo. «Absolutamente nada. Tú ves los gastos, yo veo el futuro. Tú ves al conserje y a mi hija enferma. Yo veo a 2 líderes que nos acaban de demostrar lo que significa ser verdaderamente leal a esta empresa». Ella miró alrededor de toda la mesa. «Esto no es solo un proyecto. A partir de hoy, el programa de acceso total se convierte en una prioridad para el desarrollo de la cultura corporativa de Nexus Corp. No estoy asignando fondos, estoy invirtiendo en nuestro futuro, estoy duplicando el presupuesto propuesto». Leo Jackson será nombrado director del nuevo Departamento de Inclusión y Accesibilidad. Reportará directamente a mí. Arthur saltó. «Serafina, ¿estás loca? No puedes...» «Sí puedo», interrumpió con una voz que resonaba con una autoridad renovada. «Soy la directora ejecutiva y la accionista mayoritaria. Puedo. Y tú, Arthur, puedes ayudarme a construir una nueva empresa o buscar otro trabajo. Esto aplica a todos ustedes». Miró a los que votaron en contra. La era de los gerentes insensibles en esta empresa ha terminado. Hoy, ahora. Ella presionó el botón del intercomunicador. «Mary, prepara la orden de creación del nuevo departamento y el nombramiento del señor Jackson. Y cancela todas mis reuniones de la tarde». Colgó y miró a Elara. Por primera vez en 17 años, la miró no con lástima ni preocupación, sino con un orgullo desbordante y desbordante. «Vamos», le dijo a su hija,
y esas sencillas palabras transmitieron más calidez y aceptación que todos los regalos y médicos que había visto. Se acercó a su hija, le puso la mano en el hombro y la condujo hacia la salida. Leo, atónito e incrédulo, lo siguió. Al pasar junto a Arthur, Serafina ni siquiera lo miró, y el ara se detuvo un instante y lo miró directamente a los ojos. No había ira ni triunfo en su mirada, solo la confianza serena y fría de quien sabe lo que vale. La puerta de la sala de juntas se cerró tras ellos, dejando a la junta directiva asimilando lo que acababa de suceder en completo silencio. El mundo, que creían tan inquebrantable, acababa de hacerse añicos. Y esta ruptura había comenzado con el silencioso lenguaje de unas manos en una oscura trastienda. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? Arthur Vance irrumpió en la oficina de su hermana sin llamar, cerrando de golpe la pesada puerta de roble. Serafina ni siquiera levantó la vista de los papeles que extendía sobre el escritorio. Leo y el ara estaban a su lado, tensos como cuerdas. «Me doy cuenta de que por fin he empezado a dirigir mi empresa, Arthur», respondió con calma, apartando con cuidado una pila de informes. «Deberías haber llamado a la puerta». «¿Toca?», rió, con una risa áspera y desagradable. «Acabas de montar un circo delante de toda la junta directiva. Me humillaste, lo pusiste a cargo de todo un departamento». Arthur señaló con el dedo a Leo, quien permanecía inmóvil, con la mirada fija al frente. «He nombrado a un hombre para este puesto que entiende el asunto mejor que todos nosotros juntos». La voz de Serafina se mantuvo serena, pero con un tono gélido. «Y no toleraré que señales con el dedo a mis empleados en mi oficina». El ara dio un paso adelante. Sus manos hicieron un rápido gesto de enojo que Leo inmediatamente tradujo con voz tranquila, sin apartar la mirada de Arthur. Ella dice: «No le tienes miedo a él. Tienes miedo al cambio». Arthur resopló y volvió la mirada hacia su sobrina. «¿Cambio? Esto no es un cambio, es un desastre. Nuestros inversores», interrumpió Serafina, levantando la vista, y su mirada detuvo a Arthur a media frase. «Verán una empresa que no teme avanzar, una empresa que valora a las personas, a todas las personas. Y si a alguno no le gusta, personalmente compraré sus acciones». Esta conversación ha terminado, Arthur. Tienes mucho trabajo por hacer. Tienes que ayudar a recursos humanos a preparar la documentación para la nueva división. Ella se sentó en su silla, señalando el final de la función. Arthur se quedó allí un momento, con el rostro enrojecido por la ira. Abrió la boca para hablar, pero al encontrarse con la mirada fría e inflexible de su hermana, apretó los labios hasta formar una fina línea. Se dio la vuelta y salió, dando un portazo tan fuerte que los platos del armario resonaron. Se hizo el silencio en la oficina. Leo exhaló lentamente. No estoy seguro de poder con esto, Serafina», dijo en voz baja. Esto es demasiado. Soy un hombre sencillo». Serafina caminó alrededor de la mesa y se acercó a él. «No eres solo un hombre, Leo. Eres el hombre que vio a mi hija. La vio de verdad. Le enseñaste a confiar de nuevo en la gente. Me mostraste lo ciego que era. Si puedes hacer eso, puedes con todo». El ara se acercó a su madre y le tocó la mano con suavidad. Luego miró a Leo y juntó las manos en un gesto que significaba «juntos». Serafina asintió. «Juntos. Mary ya está buscando una oficina adecuada para ti. Empieza ahora mismo». «No, sí, Cinia». La nueva oficina era una gran sala esquinera con ventanales de suelo a techo. Anteriormente había albergado a uno de los vicepresidentes, quien había sido puesto de baja indefinida apresuradamente tras una reunión de la junta directiva. Un enorme escritorio se alzaba en el centro de la sala y varias sillas de cuero apoyadas contra la pared. Leo se sentía fuera de lugar en ese espacio, como un gorrión en un nido de águila. «¿Te gusta?», preguntó Mary, la secretaria de Serafina, mientras colocaba una caja de papelería sobre la mesa. Su tono era impecablemente cortés, pero Leo percibió una pizca de duda en él. «Demasiado espacio», respondió con sinceridad. «Mi anterior cuarto de inventario era más acogedor».
María sonrió débilmente con la comisura de sus labios. Ya se acostumbrará, señor Jackson. Serafina me pidió que le dijera que el Departamento de Recursos Humanos está esperando a que se registre. Y esto, dejó una carpeta delgada sobre la mesa, es una lista de los empleados de nuestra empresa que indicaron problemas de audición en sus solicitudes. Son 27. Nadie ha preguntado nunca por esta lista. Se fue, dejando a Leo y Elara solos. Elara se acercó a la ventana y miró los coches que pasaban zumbando por las calles. Luego se volvió hacia Leo. ¿Por dónde empezamos?, preguntó en lenguaje de señas. Leo abrió la carpeta. 27 nombres. 27 historias similares a la de Elara. Personas que habían trabajado en silencio durante años, sintiéndose invisibles. Empezaremos con ellos, dijo en voz alta, y luego lo repitió con gestos hacia Elara. Hablaremos con cada uno. Averiguaremos qué necesitan. No lo que creemos que necesitan, sino lo que ellos mismos dicen. Llamaron a la puerta. Entró un joven del departamento técnico. Señor Jackson, le traje una computadora y un teléfono. ¿Qué número debería configurar? Leo miró el complejo dispositivo con docenas de botones, luego a Elara. Necesito uno que permita videollamadas y otro con un pitido muy fuerte y un indicador luminoso. El chico levantó una ceja sorprendido, pero asintió. Se hará. Era el primer día, el primero de muchos. El efecto dominó comenzó a la mañana siguiente. Todos los empleados de Nexus Corp recibieron un correo electrónico firmado por Serafina Vance. Anunciaba, de forma formal y concisa, la creación de la Oficina de Inclusión y Accesibilidad y el nombramiento de Leo Jackson como su director. El correo también anunciaba el lanzamiento de clases voluntarias de lengua de señas americana para todos los interesados. En las salas de fumadores y alrededor de las máquinas de café solo se hablaba de esto. ¿Convirtieron al conserje en jefe? El mundo se ha vuelto loco, dijo uno, y oí que todo es por culpa de su hija. Dicen que es sorda, susurró otro. ¿Qué más da? Siempre que paguen a tiempo, comentó filosóficamente el tercero. Pero también hubo otras conversaciones. En el departamento de programación, una joven llamada Ana, que siempre llevaba un potente audífono bajo el pelo, leyó la carta 3 veces. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez en 5 años en la empresa, se sintió notada. Solo 12 personas se inscribieron en el primer curso de lengua de señas. Entre ellas se encontraban Ana, varios jóvenes empleados curiosos y Robert Downing, el vicepresidente que había votado en contra del proyecto en la junta directiva. Estaba sentado en la última fila, con los brazos cruzados, con el aire de quien realiza una tarea desagradable. La clase fue impartida por un especialista visitante, con la asistencia de Leo y Elara. Leo mostró con paciencia los gestos mientras caminaba entre las filas. Se acercó a Robert, quien tenía dificultades para hacer la señal de gracias con los dedos. «Estás forzando demasiado la mano», dijo Leo en voz baja. «El movimiento debe ser ligero, del corazón a la persona. Así». Tomó suavemente la mano de Robert y le ayudó a hacer el gesto correcto. El vicepresidente miró su mano y luego a Leo. Algo parecido a la sorpresa brilló en sus ojos. En menos de un mes, más de 50 personas asistían a los cursos. Los empleados empezaron a saludarse con gestos en los pasillos. Al principio parecía un poco incómodo, como un juego, pero poco a poco se convirtió en parte de la vida. Entonces comenzaron los cambios técnicos. Leo, tras visitar a las 27 personas de la lista, compiló una extensa lista de mejoras necesarias. Se reemplazaron las alarmas contra incendios estándar de todo el edificio por otras nuevas, equipadas con luces estroboscópicas brillantes. Se instalaron pantallas grandes para videoconferencias con intérpretes de lengua de señas en las salas de reuniones. En la cafetería se instaló una pantalla independiente con un menú en letra grande y clara. Al principio, cada cambio provocaba quejas. El departamento de suministro se quejaba de los gastos. Los técnicos se quejaban del trabajo extra, pero Leo no actuaba como un jefe. Los visitaba personalmente, no hacía pedidos, les explicaba.
Verá, le dijo al ingeniero jefe, indignado por el coste de las alarmas luminosas. Si hay un incendio, Ana, del departamento de programación, simplemente no oirá una sirena normal. No queremos que le pase nada, ¿verdad? Y el ingeniero jefe, que conocía a Anna como una trabajadora tranquila y diligente, suspiró y fue a firmar las facturas. Leo no se sentaba en su enorme oficina. Pasaba la mayor parte del tiempo en el taller, en las oficinas, en los pasillos. Hablaba con la gente, con todos, desde las señoras de la limpieza hasta los jefes de departamento. Escuchaba. Y la gente, acostumbrada a que la gerencia diera órdenes desde su puesto, al principio se sorprendió, pero luego empezó a confiar en él. El ara era su sombra y su voz. Estaba presente en todas las reuniones. Su agudo intelecto y su conocimiento interno del mundo corporativo, adquiridos tras años de observar a su madre, resultaron invaluables. Vio lo que Leo pasó por alto: resistencias ocultas, trampas burocráticas, los escollos de la política corporativa. Lo advirtió, lo inspiró, lo guió. Se convirtieron en un equipo. A la hora del almuerzo, se sentaron en el comedor común y el ara, gesticulando animadamente, le contó sus ideas para crear una nueva aplicación de comunicación para personas sordas. Y ya nadie la miraba con lástima, la miraban con interés. A la hija de Serafina Vance, quien, junto con el exconserje, estaba transformando la empresa desde dentro. Una noche, Serafina regresó a casa más tarde de lo habitual. Encontró a el ara en la cocina. Estaba sentada a la mesa, escribiendo rápidamente en su portátil. Al ver a su madre, sonrió. Serafina se acercó y se sentó frente a él. Parecía cansada, pero había un brillo nuevo y desconocido en sus ojos. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó. El ara empezó a comunicarse por señas rápidamente. Serafina solo entendía palabras aisladas: reunión, ingenieros, éxito. Aún conocía muy pocas señas. «Espera», dijo ella, levantando la mano. «Más despacio». Sacó su teléfono y abrió la aplicación de aprendizaje de lenguaje de señas que el ara había instalado para ella. «Muéstrame el signo de éxito otra vez». El ara sonrió y lenta y claramente lo demostró. Serafina intentó imitarlo torpemente. Le llevó un rato. El ara le tomó las manos y la ayudó a doblar los dedos correctamente. En ese momento no eran la directora ejecutiva y su hija con necesidades especiales. Eran simplemente madre e hija aprendiendo a hablar el mismo idioma. «Estoy orgullosa de ti», dijo Serafina, y aunque lo dijo en voz alta, hizo todo lo posible por formar también el signo de orgullo. El ara la miró unos segundos y luego sus hombros comenzaron a temblar. Empezó a llorar, pero no eran las lágrimas de desesperación y soledad que había sentido en el hotel. Eran lágrimas de alivio. Se levantó, rodeó la mesa y abrazó a su madre con fuerza. Y Serafina le devolvió el abrazo, sintiendo que el hielo que había albergado en su corazón durante años, finalmente comenzaba a derretirse. Pasaron 4 meses. El departamento de Leo había crecido a 10 personas. Los cursos de lengua de señas se hicieron tan populares que fue necesario contratar a un segundo instructor. 3 especialistas en sordera más se unieron a Nexus Corp, programadores talentosos que antes habían sido ignorados por otras empresas. Una tarde, Arthur Vance entró en la oficina de Leo sin llamar. Parecía como si se hubiera tragado algo muy agrio. «Jackson», dijo sin saludar. Leo levantó la vista de los dibujos del nuevo sistema de navegación para personas con problemas de audición en el salón principal. «Señor Vance, ¿en qué puedo ayudarle?». Arthur arrojó varios periódicos sobre la mesa. «Aquí, léanlo». Forbes, el Wall Street Journal, el Boston Globe. Todos escriben sobre nosotros, sobre nuestro programa revolucionario de inclusión. Leo no tocó los periódicos. «Es bueno para la empresa», comentó con calma. «¿Bien?», sonrió Arthur. «Fantástico. Nuestras acciones han subido un 12% desde esa reunión. Nos consideran un modelo a seguir para otras corporaciones». Serafina habló hoy en el foro económico y recibió una ovación de pie. Hizo una pausa y miró directamente a Leo.
No entiendo cómo funciona esto, no entiendo cómo lo haces, es ilógico, va en contra de todas las reglas de negocios que me enseñaron. Pero funciona. No se disculpó, no admitió su error. Simplemente afirmó un hecho, como se afirma un cambio de clima. Vengo a informarle que el Departamento de Finanzas aprobó por completo el presupuesto de su departamento para el próximo año, con un aumento del 20%. Serafina me pidió que se lo comunicara. Arthur se giró y caminó hacia la salida. Se dio la vuelta justo al llegar a la puerta. Y una cosa más, Jackson. Mi secretaria se apuntó a tu curso. Ahora me desea buenos días todas las mañanas en ese idioma tuyo. Es increíblemente molesto. Se fue sin esperar respuesta. Leo miró a Elara, sentada en la esquina, y lo había visto todo. Sonreía de oreja a oreja. Juntó las manos en un solo gesto que ahora casi todos en Nexus Corp entendieron. Un gesto que significaba gracias. No puedo, no subiré al escenario. La voz de Elara era apenas audible, casi un susurro. Se sentó en el borde de la enorme cama del hotel mirando al suelo. Hay 5,000 personas ahí, mamá. 5,000. Serafina Vance se arrodilló ante su hija, algo que no había hecho en probablemente 15 años. Tomó las manos de Elara entre las suyas. Un año atrás habría empezado a hablar del deber, de la imagen de la empresa, de la inevitable retirada. Pero ahora era diferente. «Mírame, querida», dijo en voz baja. Elara levantó lentamente la vista. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Recuerdas lo que me dijiste después de aquella reunión de la junta? ¿Cuando Arthur calificó tu idea de gastos no esenciales? Elara asintió débilmente. Dijiste que toda tu vida la gente ha estado hablando por ti, sobre ti, más allá de ti, y que por primera vez sentiste que tenías voz propia. Bueno, esas 5,000 personas no vinieron a ver a la hija de Serafina Vance, vinieron a escuchar tu voz. ¿Y si lo olvido todo? ¿Y si se ríen?, susurró Elara. Entonces subiré al escenario y me pararé a tu lado, respondió Serafina sin dudarlo. Juntas superaremos esto, como siempre se suponía que debíamos hacer. Llamaron a la puerta de la habitación. Era Leo. Entró vestido con un traje formal pero sencillo que le sentaba sorprendentemente bien. Inmediatamente sintió la tensión en la habitación. ¿Está todo bien?, preguntó, su mirada moviéndose del rostro surcado de lágrimas de Elara al preocupado de Serafina. «Elara está un poco preocupada», respondió Serafina, levantándose de rodillas. Leo se acercó y se agachó donde Serafina acababa de estar. No dijo nada, simplemente miró a Elara e hizo un gesto sencillo que habían ideado. Su dedo índice dibujó un pequeño círculo en el aire y luego se tocó el corazón. Significaba, eres el centro de tu historia. Elara miró sus manos y su respiración se fue normalizando poco a poco. ¿Estás listo?, preguntó en voz baja. «¿Yo?», rió Leo. «Solo estoy aquí hoy para el grupo de apoyo. Todo el trabajo es tuyo. Por cierto, acabo de recibir una llamada de General Motors». Serafina arqueó las cejas sorprendida. General Motors eran gigantes, verdaderos titanes de la industria. ¿Y qué querían? ¿Atraparte?, preguntó con un deje de alarma en la voz. No, sonrió Leo. Quieren que Nexus Corp les realice una auditoría completa de inclusión. Quieren implementar nuestro modelo en su empresa. Dijeron que su director ejecutivo leyó sobre nosotros en una revista y los declaró 10 años atrasados. Elara sonrió por primera vez esa mañana. «Es gracias a ti», le dijo a Leo. «Ahora eres conocido como el principal experto en sentido común de todo Silicon Valley». «No», respondió Leo con seriedad mirándola a los ojos. «Es por ti. Te ayudé a encontrar la puerta y la abriste tú misma y también la cruzaste tú misma». Él se puso de pie. «Todavía falta 1 hora para que empiece el espectáculo. Iré a ver cómo está la traductora y me aseguraré de que todo esté listo con el equipo». «Serafina», se volvió hacia ella. «¿Quieres pedirle una infusión de manzanilla?». Serafina asintió, mirándolo con gratitud. Cuando Leo se fue, cogió el teléfono para llamar al servicio de habitaciones, pero se detuvo.
«Sabes, iré a la cafetería de abajo», dijo. «Te traeré el mejor té. Quiero estar sola un par de minutos para ordenar mis pensamientos». Sola, Elara se acercó al enorme ventanal. Ofrecía una vista de San Francisco. Hace un año jamás imaginó que se encontraría allí, que su vida cambiaría tanto. Recordó aquella noche en el hotel, el pasillo frío, los cajones llenos de ropa blanca y la sensación de soledad absoluta y desesperanzada. Y entonces apareció un hombre de uniforme gris que no la compadeció ni la menospreció, simplemente le habló en su idioma. Han sucedido muchas cosas este año. El Departamento de Inclusión se ha convertido en uno de los más importantes de la empresa. Los programas desarrollados por Elara y Leo han ganado varios premios prestigiosos. La historia del conserje que transformó la corporación ha circulado por las publicaciones económicas, pero los periodistas a menudo no lo entendieron. Leo no transformó la corporación, cambió a una persona, y esa persona, Elara, fue capaz de cambiar todo lo demás. Su tío, Arthur Vance, luchó durante mucho tiempo con la nueva realidad. Intentó intrigar, convenciendo a la junta directiva de que las iniciativas de Leo eran un desperdicio de dinero. Pero las cifras hablaban por sí solas. La productividad aumentó. La empresa atrajo a docenas de nuevos empleados talentosos que la competencia había rechazado anteriormente. La reputación de Nexus Corp se disparó. La gota que colmó el vaso fue cuando la asistente personal de Arthur, que había trabajado con él durante 20 años, renunció y se fue a trabajar al departamento de Leo. Dijo que quería hacer algo realmente importante. Después de eso, Arthur guardó silencio. Aún conservaba su puesto de vicepresidente, pero su influencia había menguado. Ya no discutía en las reuniones, sino que simplemente permanecía en un silencio hosco, observando cómo su hermana y su sobrina transformaban el mundo que él consideraba inmutable. Serafina regresó con una taza de té en sus manos. «Toma, bebe esto», dijo. «Está caliente y fuerte». Se sentaron en silencio durante varios minutos. «Mamá», comenzó Elara. «Gracias». «¿Para qué?», preguntó Serafina sorprendida. «Por creer en mí, incluso cuando no entendía del todo en qué creía». Serafina colocó su taza sobre la mesa. «Es a ti a quien debería agradecerte, Elara. Pasé toda mi vida construyendo un imperio con microchips y código. Creí que estaba creando el futuro. Pero resulta que el futuro estuvo sentado frente a mí en la mesa todo este tiempo y ni siquiera me di cuenta. Me enseñaste lo más importante, no a hablar, sino a escuchar». Ella miró su reloj. «Es hora de que nos vayamos». Bajaron en ascensor a la zona de ponentes tras bambalinas. El enorme salón bullía como una colmena alborotada. El logo de la conferencia Tech Innovations se proyectaba en una pantalla gigante. Leo ya los esperaba allí. A su lado estaba una joven, su intérprete de lengua de señas, la mejor del sector. «¿Y bien, equipo?», preguntó Leo alegremente. «¿Listos para hacer historia?». Elara respiró profundamente. «Listo». El organizador de la conferencia, un hombre bullicioso con gafas, corrió hacia ellos. «Señorita Vance, faltan 5 minutos para su aparición. El público está maravillado. Su historia ha causado sensación». Elara miró a su madre. Serafina sonrió alentadoramente. Luego miró a Leo. Él no sonreía. La miró con seriedad y respeto, como si fuera su igual. Asintió levemente, y en ese momento Elara se dio cuenta de que el miedo había desaparecido. Solo quedaba una ligera emoción y un deseo inmenso y desbordante de compartir su historia, de decirles a todas estas personas que las barreras solo existen en nuestras cabezas y que a veces, para romperlas, basta con aprender a hablar otro idioma. Anunció a Elara Vance, directora de programas de innovación en Nexus Corp. Resonó la voz fuerte del presentador por los altavoces. La sala estalló en aplausos. Elara avanzó hacia el escenario brillantemente iluminado. Caminó hacia 5,000 desconocidos, pero por primera vez en su vida no se sintió sola.